Mi hijo me dijo, vamos a dar un paseo. Me dejó en un asilo y nunca volvió, pero se llevó mi tarjeta. Nunca creí que las palabras más dulces pudieran esconder la traición más cruel. Bienvenidos de nuevo. Cuéntenme de qué ciudad nos están viendo, o qué hora es por allá, y disfruten de esta historia que podría cambiar su perspectiva sobre la familia para siempre. Me llamo Teresa Vázquez. Tengo 74 años. Y durante décadas creí que había criado a un buen hombre. Vivía, en un pequeño apartamento en el barrio de Chueca, Madrid, donde cada mañana abría las persianas para que entrara el sol y preparaba café en la misma cafetera italiana que mi difunto esposo Manuel me regaló hace 30 años. Las tazas siempre eran dos, una para mí y otra por costumbre, porque después de 45 años de matrimonio, uno no puede tomar café solo aunque la otra silla esté vacía para siempre. Mis manos, arrugadas como hojas de otoño pero aún firmes para amasar pan o coser un botón, temblaban ligeramente cuando sostenía el periódico cada mañana, no por debilidad, sino por la soledad que se había instalado en mi pecho desde que Manuel partió hace 8 meses. El silencio de mi casa se había vuelto tan denso que podía cortarse con cuchillo, interrumpido apenas por el ruido de mis zapatillas arrastrándose por el suelo de baldosas frías y el murmullo distante de la televisión que mantenía encendida para engañar a la soledad. Javier, mi único hijo, había estado extraño durante las últimas semanas. Sus visitas, que antes eran regulares como el domingo, se habían vuelto esporádicas y tensas. Cuando venía, ya no se sentaba conmigo a tomar té con magdalenas como hacíamos antes. Se quedaba de pie, consultando constantemente su teléfono móvil, respondiendo mensajes de su esposa Claudia con la urgencia de quien tiene cosas más importantes que hacer que conversar con su madre viuda. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba, pero sus ojos ya estaban en la puerta, calculando cuánto tiempo podía quedarse sin que Claudia se molestara. Yo le contaba sobre mis dolores de espalda, sobre cómo había reorganizado el armario de Manuel, sobre la vecina del quinto que había tenido un infarto, pero él asentía con esa sonrisa mecánica que se usa para demostrar educación, sin demostrar interés genuino. Claudia nunca venía conmigo. Los nietos, Pablo y Lucía, ya no me visitaban desde la Navidad pasada, cuando aparentemente les aburrí con mis historias sobre cómo era Madrid cuando yo tenía su edad. La abuela habla demasiado. Había escuchado susurrar a Claudia por teléfono una tarde que Javier se había olvidado de colgar la llamada. Siempre las mismas historias de la guerra, de su juventud. Ya cansa. Esa frase se clavó en mi corazón como una astilla invisible, infectando cada encuentro posterior con una sensación de que estorbaba, de que mis palabras sobraban, de que mi existencia misma se había convertido en una molestia para las personas que más amaba en el mundo. Pero ese sábado, 15 de marzo, cuando Javier apareció en mi puerta con una sonrisa tan radiante que iluminaba todo el descansillo, sentí que finalmente había vuelto mi hijo de verdad. Llevaba un ramo pequeño de claveles rojos, mis flores favoritas, y en su otra mano cargaba una bolsa de papel de la pastelería La Mallorquina, con churros recién hechos, que llenaron mi apartamento con el aroma dulce de la infancia. «Mamá, vístete bonita. Hoy vamos a dar un paseo especial», me dijo con esa voz alegre que no escuchaba desde que era niño, y me sorprendía con dibujos hechos en el colegio. «Ponte tu vestido azul marino, el que tanto te gusta, y los aretes de perlas que te dejó la abuela Carmen». Mi corazón comenzó a latir como el de una quinceañera ante su primer amor. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía, que alguien pensaba en mí como algo más que una obligación familiar que había que cumplir los domingos. Me arreglé con el esmero de quien se prepara para una ocasión especial, peinándome con cuidado el cabello canoso que mantengo corto para que sea más fácil de manejar, aplicándome un toque discreto del perfume Maja, que uso desde mi boda, y que Manuel decía que olía a primavera madrileña. Javier esperaba en la sala, tamborileando los dedos sobre la mesa del comedor con una nerviosidad que interpreté como emoción por la sorpresa que me tenía preparada. «¿Necesitas traer algo, mamá?», me preguntó cuando salí del dormitorio. «¿Tu bolso? ¿Documentos?» «Solo mi monedero», respondí,
tomando mi bolso de piel negra donde guardaba mis pocos euros, mi tarjeta de pensión del IMSERSO y las fotos de familia que siempre llevo conmigo como talismanes contra la soledad. «Perfecto», dijo él, tomando mi brazo con una gentileza que no había mostrado en meses. «Hoy yo invito a todo. Es tu día, mamá». Bajamos por las escaleras despacio, porque mis rodillas ya no son las de antes, y él me ayudó pacientemente, sosteniendo mi mano cuando el escalón era más alto, o cuando mi bastón se atascaba en el hueco entre escalones. Su coche, un Seat León gris que había comprado el año anterior, estaba estacionado justo enfrente del portal, y él me abrió la puerta del copiloto como todo un caballero, ajustando el cinturón de seguridad alrededor de mi cuerpo frágil, con el cuidado de quien maneja algo preciado. Durante los primeros minutos del trayecto, charlamos sobre trivialidades, el tiempo, las obras en la Gran Vía, los precios que no paraban de subir, pero conforme nos alejábamos del centro de Madrid hacia las afueras, noté que su conversación se volvía más escasa, más forzada. Sus respuestas se acortaban a monosílabos y sus manos se aferraban al volante con una tensión que no encajaba con la alegría que había mostrado en casa. «¿A dónde vamos, hijo?», le pregunté cuando pasamos la M40, y el paisaje urbano comenzó a ceder lugar a descampados y polígonos industriales que no reconocía. «Es una sorpresa, mamá. Ya verás. Te va a encantar». Pero algo en su tono me puso nerviosa. Era la misma voz que usaba de niño cuando había roto algo y trataba de ocultármelo, hasta que no tuviera más remedio que confesarlo. Miré por la ventanilla y vi que nos dirigíamos hacia Alcorcón, una zona que nunca habíamos visitado juntos, donde los edificios se volvían más espaciados y la arquitectura más moderna y fría. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a una verja oxidada de hierro forjado, con pintura verde desconchada que revelaba el metal herrumbroso debajo. Más allá de la verja, se alzaba un edificio de ladrillo marrón de 3 plantas, con ventanas pequeñas protegidas por rejas blancas, y un pequeño jardín descuidado, donde algunas palmeras raquíticas luchaban por sobrevivir entre maleza amarillenta. Un letrero de metal blanco, con algunas letras borradas por el tiempo y la intemperie, anunciaba: «Residencia Geriátrica Monte Sereno. Cuidado integral para la tercera edad». Mi sangre se heló. «¿Qué es esto, Javier?». Él apagó el motor y se quedó mirando el volante, evitando mi mirada como había hecho de niño cuando sabía que había cometido una travesura imperdonable. «Mamá, es lo mejor para ti. Aquí vas a estar mejor cuidada. Ya no podemos seguir así». «¿Cómo que no podemos seguir así? ¿Así cómo?». «Tú sabes cómo». Su voz se volvió impaciente, como si mi confusión fuera una molestia adicional que no había calculado. «Claudia ya no puede más. Dice que cuando vienes a casa los domingos, con tus historias repetidas, tus quejas sobre los dolores, tu forma de criticar cómo criamos a los niños, la agobia. Y los niños también se aburren contigo, mamá. Es la verdad». Cada palabra era una puñalada directa al corazón, pero lo que más me dolía era la frialdad con que las pronunciaba, como si estuviera recitando una lista de compras en lugar de destruir la vida de la mujer que lo había criado. «¿Y tú qué opinas?», le pregunté con la voz quebrada, aferrándome a la esperanza de que mi hijo defendiera a su madre, de que dijera que esto era solo una idea temporal, una solución de emergencia. «Yo opino que esto es lo mejor para todos, mamá. Para ti también. Aquí tienes gente de tu edad, actividades, cuidado médico las 24 horas. En casa estás sola todo el día. Y eso no es bueno para nadie». Mientras hablaba, sacó mi bolso de mis manos temblorosas con la misma naturalidad con que podría quitarle un juguete a un niño. Abrió la cremallera y extrajo mi tarjeta de pensión, guardándosela en su billetera como si fuera suya por derecho propio. «Me llevo tu tarjeta, mamá. Yo me encargo de todos los pagos de la residencia y de tus gastos. Así tú no tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que descansar y hacer amigos». «Esa es mi pensión», grité, pero mi voz sonó patética hasta para mí misma, como el llanto de un niño al que le quitan su juguete favorito. «Era tu pensión», me corrigió con una sonrisa que trataba de ser tranquilizadora, pero que me resultó más aterradora que cualquier amenaza. «Ahora yo la administro porque tú ya no puedes hacerlo sola. Es por tu bien, mamá.
Y entonces, comprendí que todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. El paseo, los churros, la gentileza, los claveles, todo había sido un engaño para traerme aquí sin resistencia, para despojarme de mi independencia y mi dignidad con la menor cantidad de drama posible. Javier salió del coche y vino a abrirme la puerta. Me ayudó a bajarme con la misma cortesía que había mostrado toda la mañana, como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de arrancarme de mi vida y entregarme a extraños. Vamos, mamá, vamos a conocer tu nuevo hogar. La directora de la residencia, una mujer entrada en carnes con bata blanca inmaculada y sonrisa profesional, nos recibió en un despacho que olía a desinfectante y flores artificiales. Sus palabras se difuminaban mientras yo seguía procesando la traición. Señora Vázquez, bienvenida a Montesereno. Aquí será muy feliz, ya verá, pero yo no la escuchaba. Solo podía pensar en todos los años que había dedicado a criar a ese hombre que ahora me abandonaba como si fuera un mueble viejo. Recordé cuando Javier tenía 8 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas en el centro de Madrid, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para poder estar con él cuando saliera del colegio. Durante esa enfermedad, falté al trabajo durante 15 días seguidos, perdiendo el sueldo que tanto necesitábamos, porque mi hijo tenía fiebre alta y deliraba por las noches llamando «Mamá, mamá», con voz ronca. Manuel trabajaba de albañil en una obra en Chamartín y no podía permitirse perder días de trabajo. Éramos pobres, pero dignos. Yo me quedé despierta noches enteras, poniendo paños fríos en su frente ardiente, dándole cucharadas de jarabe cada 4 horas, rezando rosarios completos para que Dios no me quitara a mi niño. Cuando por fin se recuperó y pudo volver al colegio, me abrazó fuerte y me dijo, «Mamá, cuando sea mayor voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». ¿Dónde quedó ese niño que me prometía cuidarme? La habitación que me asignaron era pequeña y fría, con una cama individual de barrotes metálicos, un armario empotrado que olía a naftalina y una ventana que daba al patio interior, donde otros ancianos caminaban en círculos como fantasmas perdidos. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que me recordaba a los hospitales, y la única decoración era un crucifijo de plástico clavado sobre la cabecera de la cama. Javier dejó mi pequeña maleta, la misma que habíamos usado para nuestras vacaciones familiares en Benidorm cuando él era adolescente, sobre la cama y se dirigió hacia la puerta con prisa evidente. ¿Ya te vas?, le pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Tengo que llevar a los niños al fútbol», respondió sin mirarme a los ojos. «Pero vendré a visitarte pronto, mamá. Te lo prometo». Otra mentira. Pero yo todavía tenía esperanza. ¿Cuándo? ¿El próximo domingo? Sí, claro. El próximo domingo. Me dio un beso frío en la frente, como se besa a un pariente lejano en un funeral, y se fue. Sus pasos se alejaron por el pasillo con la prisa de quien huye de una responsabilidad incómoda, y yo me quedé sola en esa habitación extraña, rodeada del silencio más absoluto que había experimentado en mi vida. Durante las siguientes semanas, cada día se convertía en una tortura lenta y metódica. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, pero ya no tenía nada que hacer. En casa, a esa hora preparaba el desayuno, regaba las plantas del balcón, ponía una lavadora, organizaba el día. Aquí, solo podía quedarme en la cama esperando que alguien viniera a decirme qué hacer. El desayuno se servía en un comedor comunal donde 30 ancianos comíamos en silencio magdalenas secas mojadas en café aguado. La mayoría de mis compañeros de mesa estaban perdidos en sus propios mundos. Doña Carmen murmuraba constantemente los nombres de hijos que nunca la visitaban. Don Sebastián contaba una y otra vez la misma historia sobre la guerra civil. María, una anciana de Cuenca, lloraba quedamente mientras desmenuzaba el pan sin llevárselo a la boca. Yo me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Durante 50 años había sido la espina dorsal de mi familia. Cuando Manuel se quedó sin trabajo durante la crisis de los 80, yo encontré empleo limpiando casas particulares en el barrio de Salamanca, donde las señoras de clase alta me trataban con esa cortesía distante que se reserva para la servidumbre. Recuerdo especialmente a la señora Montero,
una mujer elegante que vivía en un ático de la calle Serrano. Me pagaba bien, pero me trataba como si fuera invisible. Hablaba por teléfono sobre sus problemas matrimoniales mientras yo fregaba el suelo a sus pies, como si fuera un mueble que no podía escuchar ni opinar. Teresa, cuando termines la cocina, plancha la ropa de los niños, me decía sin levantar la vista de su revista de moda. Pero yo necesitaba ese trabajo. Con lo que ganaba allí y lo que Manuel conseguía con trabajos esporádicos, pagábamos el alquiler de nuestro pequeño apartamento y los estudios de Javier. Mi hijo era inteligente, sacaba buenas notas y yo soñaba con que fuera a la universidad, con que tuviera las oportunidades que Manuel y yo nunca tuvimos. Trabajé en casa de la señora Montero durante 15 años. 15 años limpiando sus baños de mármol, lavando su ropa interior de seda, preparando comidas que ella apenas probaba porque estaba siempre a dieta. Cuando su hijo pequeño, Alejandro, empezó a caminar, yo era quien lo seguía por toda la casa para que no se lastimara, quien le cantaba canciones cuando lloraba, quien le enseñó a usar el orinal. Un día, Alejandro, que entonces tendrían 5 años, se acercó a mí mientras yo limpiaba los cristales del salón y me dijo: «Teresa, ¿por qué mi mamá no te habla como nos habla a nosotros?». Esa pregunta de un niño inocente me partió el corazón porque confirmaba lo que yo siempre había sabido, pero nunca me había atrevido a admitir. Para la señora Montero, yo no era una persona, era una función, era la que limpia, la que plancha, la que cuida. Mi nombre era solo una etiqueta de conveniencia, pero necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. Con esos ahorros, centavo a centavo, pagué la matrícula universitaria de Javier. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Complutense. Y el día de su graduación lloré de orgullo viendo a mi hijo con toga y birrete, sabiendo que había logrado lo que Manuel y yo soñamos para él. «Gracias, mamá», me dijo ese día, abrazándome fuerte después de la ceremonia. «Sin ti, nada de esto habría sido posible. Te prometo que voy a devolverte todo lo que has hecho por mí». Pero las promesas, descubrí, son como las hojas en otoño, bonitas cuando están frescas, pero se desintegran en cuanto llega el primer viento fuerte. Cuando Javier consiguió su primer trabajo en una empresa de seguros, comenzó a avergonzarse de nosotros. Ya no invitaba a sus amigos a casa porque nuestro apartamento era pequeño y modesto. Cuando conoció a Claudia, una chica de familia acomodada que trabajaba en una agencia de publicidad, comenzó a visitarnos menos y a criticar más. «Mamá, tienes que renovar un poco la casa», me decía, mirando con desdén nuestros muebles comprados de segunda mano. «Claudia dice que parece de los años 70. «Es que es de los años 70», le respondía yo, «y nos ha durado 40 años porque está bien hecho. Pero da mala impresión». ¿Impresión a quién? Nosotros éramos felices en nuestra casa. Habíamos criado a nuestro hijo ahí. Habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Habíamos llorado y reído entre esas paredes que él ahora consideraba inadecuadas para su nueva vida. La boda de Javier fue el momento en que comprendí que había perdido a mi hijo para siempre. Claudia organizó todo sin consultarme, eligiendo un hotel elegante en Las Rosas donde la decoración costaba más que nuestro alquiler de 6 meses. Yo quería contribuir, ofrecer algo, pero cuando sugerí hacer los dulces tradicionales que habían estado en nuestra familia durante generaciones, Claudia me miró como si hubiera propuesto servir comida para perros. «No, Teresa, gracias. Ya tenemos contratado el catering. Teresa». Ni siquiera suegra o doña Teresa, solo Teresa, como si fuera una empleada más. En la boda, me sentaron en una mesa alejada del novio, junto a parientes lejanos de Claudia que no conocía y que hablaban sobre inversiones y viajes a Marbella, mientras yo sonreía educadamente y fingía entender de qué hablaban. Manuel, incómodo con su traje alquilado que le quedaba grande, se pasó toda la noche tirándose del cuello de la camisa y preguntándome en voz baja cuándo podríamos irnos. Pero lo que más me dolió fue el discurso de Javier. Agradeció a sus profesores, a sus jefes, a los padres de Claudia, por acogerlo en la familia. Pero de nosotros, de los padres que lo habíamos criado y sacrificado todo por él, solo dijo: «Y por supuesto, gracias a mis padres por todo. Por todo».
50 años de nuestra vida resumidos en 2 palabras. Ahora, sentada en esa cama de metal de la residencia Montesereno, recordaba cada uno de esos momentos y me preguntaba si había valido la pena. Si todos esos años de trabajo duro, de privaciones, de anteponer las necesidades de mi hijo a las mías propias, habían servido para criar a un hombre capaz de abandonar a su madre en un lugar donde hasta el aire olía a muerte y olvido. La primera semana en la residencia, pregunté cada día por Javier. ¿Ha llamado mi hijo? ¿Saben cuándo viene a visitarme? Las enfermeras me respondían con sonrisas compasivas que ya había visto antes. La misma expresión que ponía la señora Montero cuando su hijo pequeño preguntaba por qué papá nunca venía a cenar. El domingo llegó y pasó sin rastro de Javier. También el siguiente, y el otro. Al tercer domingo sin visitas, una de las auxiliares, una chica joven llamada Rocío que estudiaba enfermería por las noches, se sentó conmigo en el patio mientras yo miraba las nubes pasar. «Señora Teresa, ¿quiere que le ayude a llamar a su hijo?» «No», le respondí, y por primera vez desde que llegué, mi voz sonó firme. Si quisiera saber de mí, ya habría llamado. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si había sido una tonta por creer que el amor incondicional de una madre era correspondido automáticamente por el amor incondicional de un hijo. Me pregunté si durante todos estos años, mientras yo veía a Javier como mi razón de vivir, él me había visto simplemente como el paisaje de fondo de su vida. Siempre ahí, siempre disponible, tan básica e invisible como el aire que respiraba. 2 meses después de mi llegada a Montesereno, cuando ya había aceptado que los domingos serían días como cualquier otro, ocurrió algo que me marcó para siempre. Era martes por la tarde, y estaba en la sala común tejiendo una bufanda azul, la misma puntada que mi madre me había enseñado cuando tenía 12 años. Cuando escuché voces familiares en el pasillo principal, mi corazón se aceleró. Era Javier. Por fin había venido. Me levanté rápidamente, alisándome el vestido gris que llevaba puesto, y caminé hacia la entrada con la emoción de una niña que ve llegar a su padre del trabajo. Pero cuando llegué al vestíbulo, la escena que encontré me partió el alma de una forma que no sabía que era posible. Javier estaba ahí, sí, pero no había venido a verme. Estaba discutiendo acaloradamente con la directora, doña Pilar, mientras Claudia permanecía a su lado con los brazos cruzados y una expresión de fastidio en el rostro. Mis nietos, Pablo y Lucía, estaban sentados en las sillas de plástico del recibidor, jugando con sus teléfonos móviles, completamente ajenos a lo que ocurría. «Mire, señora directora», decía Javier con voz alterada, «yo nunca autoricé que mi madre tuviera acceso a teléfono para llamadas internacionales. Esa cuenta no la voy a pagar». «Pero, señor Vázquez», respondía doña Pilar consultando una carpeta, «su madre solo ha hecho 3 llamadas este mes, todas al mismo número de Buenos Aires, y duran menos de 5 minutos cada una». Mi sangre se heló. Habían descubierto mis llamadas secretas a mi hermana Esperanza, que emigró a Argentina hace 20 años. Esperanza era mi única confidente, la única persona en el mundo que todavía me preguntaba cómo estaba de verdad y esperaba una respuesta honesta. Le había pedido prestado dinero de mi escasa pensión a doña Carmen, mi compañera de habitación, para poder usar el teléfono de la residencia y contarle a mi hermana lo que me había pasado. «No me importa», continuó Javier. «Mi madre tiene tendencia a exagerar, a inventar historias dramáticas para llamar la atención. Seguramente le está contando a mi tía que nosotros la abandonamos, cuando la realidad es que está aquí por su propio bien». Claudia asintió con la cabeza. «Es que Teresa siempre ha sido muy dramática. En las cenas familiares siempre cuenta las mismas historias tristes sobre lo dura que fue su vida, como buscando lástima. Teresa, otra vez Teresa. Para la mujer de mi hijo, yo nunca había sido suegra, o doña Teresa, o siquiera la madre de Javier. Solo Teresa, como si fuera una empleada doméstica más». «Señores», intervino doña Pilar con diplomacia profesional, «entiendo su preocupación, pero la señora Vázquez tiene derecho a comunicarse con su familia. Es parte de su bienestar emocional». «¿Bienestar emocional?», se burló Claudia. «Lo que Teresa necesita es adaptarse a su nueva realidad y dejar de vivir en el pasado. Ya tiene 74 años.
¿No es hora de que sea un poco más madura? Cada palabra era como una bofetada. Me quedé escondida detrás de la columna del vestíbulo, temblando, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba pieza por pieza. Mis propios nietos estaban ahí, escuchando cómo sus padres hablaban de mí como si fuera una carga molesta, un problema que había que administrar. Además, continuó Javier, quiero revisar todos los gastos de mi madre. Necesito un estado de cuenta detallado de en qué se está gastando su pensión. Porque, según mis cálculos, con lo que recibe del IMSERSO debería sobrar dinero todos los meses. Doña Pilar frunció el ceño. Señor Vázquez, me temo que hay algo que no entiende. La pensión de su madre apenas cubre el 60% del costo mensual de la residencia. El resto lo estamos cobrando de la tarjeta de crédito que usted nos proporcionó como garantía. ¿Qué tarjeta de crédito? La que está vinculada a la cuenta de su madre, la que usted administra. Javier palideció. Ah, sí, esa tarjeta. Pero yo sabía que había algo más. Durante las últimas semanas había escuchado conversaciones entre las auxiliares sobre familias que no pagaban a tiempo, sobre ancianos que tenían que ser trasladados a residencias públicas porque sus hijos dejaban de cumplir con los pagos. Y ahora, viendo la cara de mi hijo, comprendí que algo terrible estaba pasando con mi dinero. «Papá», interrumpió Pablo, mi nieto de 16 años, levantando la vista de su teléfono por primera vez. ¿Podemos irnos ya? Quedé con mis amigos para ir al centro comercial. Sí, vámonos, respondió Javier, claramente incómodo. Doña Pilar, le envío por email toda la documentación que necesite. Y por favor, limite el acceso telefónico de mi madre a llamadas locales únicamente. ¿No van a saludar a la señora Vázquez?, preguntó doña Pilar. Está aquí en la residencia. Seguramente le encantaría ver a sus nietos. Hoy no tenemos tiempo, respondió Claudia rápidamente. Además, preferimos visitarla cuando esté más estable emocionalmente. Y se fueron. Se fueron sin buscarme, sin preguntar cómo estaba, sin darme la oportunidad de abrazar a mis nietos que tanto extrañaba. Me quedé ahí, escondida detrás de la columna, llorando silenciosamente mientras escuchaba el motor de su coche alejándose en el aparcamiento. Doña Pilar me encontró 20 minutos después, todavía llorando en el vestíbulo. «Señora Teresa, ¿se encuentra bien?» «Escuché todo», le dije con voz rota. Escuché cómo hablaban de mí. Su expresión se suavizó. Era una mujer de unos 50 años, que había trabajado en residencias geriátricas durante décadas y había visto todas las variaciones posibles de abandono familiar. «Venga conmigo a mi despacho», me dijo gentilmente. «Creo que necesitamos hablar». En su oficina, rodeada de archivadores y diplomas enmarcados, doña Pilar me sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí con expresión grave. «Señora Teresa, tengo que contarle algo que quizás no va a querer escuchar». Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasa?» «Su hijo ha estado usando su tarjeta de pensión para gastos personales. Hemos detectado movimientos extraños. Compras en tiendas de electrónicos, restaurantes caros, incluso un pago a una agencia de viajes por un viaje a las Canarias». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Cómo dice?» «Tenemos la obligación de notificar estas irregularidades cuando afectan el pago de nuestros servicios. Su hijo tiene acceso completo a su cuenta bancaria y la está usando como si fuera suya». Me mostró los extractos bancarios que había conseguido del banco. Ahí estaban, negro sobre blanco. Compras en el Corte Inglés por 800 euros. Cenas en restaurantes de lujo por 200 euros. El hotel en Gran Canaria por 1.200 euros. Todo pagado con mi tarjeta mientras yo comía magdalenas secas y dormía en sábanas ásperas que olían a lejía. «Pero eso es robo», susurré. «Técnicamente no», explicó doña Pilar con delicadeza. «Usted le dio poder legal sobre sus finanzas cuando ingresó aquí. Es perfectamente legal, aunque moralmente…» No terminó la frase, pero no hacía falta. «¿Cuánto queda de mi pensión?» Según el último extracto, unos 340 euros. Y el mes que viene vence el pago de la residencia. 340 euros. De los 100 euros que recibía mensualmente del IMSERSO, solo quedaban 340. El resto se había esfumado en los caprichos de mi hijo y su familia. Mientras yo vivía como una indigente en una habitación,
que ni siquiera podía considerar mía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado de mi habitación, escuchando los ronquidos de doña Carmen y preguntándome cómo había llegado a esto. ¿En qué momento me había convertido en una víctima de mi propio hijo? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su fuente de ingresos? Recordé todas las veces que había justificado su comportamiento. Está ocupado con el trabajo. La familia de Claudia tiene mucho dinero, y él se siente presionado. Los niños necesitan tantas cosas hoy en día. Siempre había encontrado excusas para él, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos incluso cuando esos hijos las lastiman. Pero ya no podía seguir engañándome. Javier no me había llevado a la residencia por mi bien. Me había llevado para deshacerse de mí y quedarse con mi dinero. Yo era solo una fuente de ingresos mensuales que había que mantener viva pero fuera de la vista, como una gallina ponedora que ya no produce huevos pero que todavía puede dar algo de valor. Al día siguiente, pedí hablar nuevamente con doña Pilar. Cuando entré en su despacho, llevaba conmigo la única fotografía que había traído de casa, una imagen de Javier a los 10 años, sonriendo con un diente de leche que acababa de perder, abrazándome fuerte después de ganar un premio en el colegio por una redacción que escribió sobre mi madre, mi heroína. «Quiero que me ayude», le dije, colocando la fotografía sobre su escritorio. «Quiero recuperar el control de mi dinero». Doña Pilar miró la fotografía y luego me miró a mí. «¿Está segura, señora Teresa? Esto va a crear problemas familiares muy serios». «Los problemas familiares ya existen», respondí, y por primera vez en meses mi voz sonó firme y decidida. «La diferencia es que ahora yo también los voy a crear». Tomé la fotografía de mi hijo y la guardé en mi bolsillo. No la iba a tirar. Nunca podría tirar una foto de mi niño, pero tampoco la iba a tener donde pudiera verla todos los días, porque ese niño que me abrazaba en la imagen ya no existía. En su lugar había un hombre que me había robado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi hogar y mi lugar en el mundo. Pero algo se había roto dentro de mí durante esa humillación en el vestíbulo. No era debilidad lo que se había quebrado, era el miedo, era la necesidad de seguir siendo la madre perfecta que perdona, que comprende, que se sacrifica sin pedir nada a cambio. Por primera vez en mi vida, ya no quería ser perfecta, quería ser justa. Doña Pilar cumplió su palabra. Al día siguiente de nuestra conversación, contactó con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y presentó una denuncia formal por administración fraudulenta de patrimonio de persona vulnerable. No entendía completamente todos los términos legales, pero sabía que significaba que alguien, por fin, iba a investigar lo que Javier había estado haciendo con mi dinero. La reacción no se hizo esperar. El jueves por la mañana, mientras desayunaba en el comedor comunal, una de las auxiliares se acercó corriendo. «Señora Teresa, tiene una llamada urgente. Es su hijo». Caminé hasta el teléfono del pasillo con el estómago encogido. No había hablado directamente con Javier desde el día que me abandonó en Montesereno, 3 meses atrás. «¿Mamá?» Su voz sonaba tensa, controlada, pero podía percibir la rabia contenida detrás de cada palabra. «Hola, Javier». «¿Tú? ¿Qué has hecho?» La pregunta salió como un disparo. «¿Por qué has denunciado a tu propio hijo? ¿Tienes idea del problema en el que me has metido?» Por un momento, sentí el impulso automático de disculparme, de explicar que todo había sido un malentendido, de volver a ser la madre que perdona y comprende. Pero entonces recordé los extractos bancarios, las vacaciones en Canarias pagadas con mi pensión mientras yo comía sobras, y algo se endureció en mi pecho. «Javier, tú te metiste solo en este problema cuando decidiste robarme». «No te he robado nada», gritó. Y por primera vez en mi vida escuché a mi hijo perder completamente el control. «Ese dinero lo estoy administrando por tu bien. Tú no sabes manejar finanzas. Administrar sería pagar lo que cuesta la residencia, no comprarte un televisor de pantalla plana y llevarte a tu familia de vacaciones». Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado completamente. Era la voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. La misma que había empleado para engañarme el día del paseo. «Mamá, escúchame. Sé que estás confundida. La vejez puede ser muy dura,
y a veces la mente nos juega malas pasadas. Pero yo soy tu hijo, ¿recuerdas? El niño que criaste, que educaste, que amas más que a nada en el mundo. ¿De verdad crees que yo te haría daño? Era una manipulación perfecta. Conocía exactamente qué botones emocionales presionar para hacer que dudara de mí misma, para hacerme sentir culpable por defenderme. Javier, le dije con voz temblorosa pero firme, el niño que crié me prometió que me cuidaría cuando fuera mayor. Ese niño jamás me habría dejado en un asilo sin visitarme. Ese niño no me habría robado mi pensión para irse de vacaciones. No son vacaciones. Son viajes de trabajo. Claudia necesita desestresarse porque tu situación la tiene muy mal. ¿Sabes lo que sufre mi esposa sabiendo que piensas mal de nosotros? Ahí estaba otra vez. Claudia era la víctima. Yo era la culpable. Mi abandono era responsabilidad mía por no adaptarme lo suficientemente rápido. Mi pobreza era mi culpa por no entender que el dinero de mi pensión en realidad era de ellos. Y los niños, continuó. Pablo y Lucía están destrozados. Preguntan por qué la abuela está tan enfadada con papá. ¿Qué quieres que les diga? ¿Que su abuela prefiere creer a unos desconocidos antes que a su propia familia? Los nietos. Siempre terminaba usando a los nietos para lastimarme. Sabía que era mi punto más débil, que haría cualquier cosa por no causarles dolor. Si los niños preguntan por mí, le respondí, puedes decirles que su abuela está en Montesereno esperando que vengan a visitarla. Llevan 3 meses sin venir. Es que tú los pones nerviosos. La última vez que te vieron estabas llorando y quejándote. Los niños no necesitan esa negatividad en sus vidas. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. 2 horas después, llegaron juntos. Javier, Claudia y, sorprendentemente, la madre de Claudia, doña Mercedes. Una señora elegante de unos 60 años que nunca me había dirigido más de 10 palabras en todos los años que llevaban casados. Me encontraron en el patio, sentada en mi banco habitual bajo el naranjo que ya comenzaba a florecer con la llegada de la primavera madrileña. Teresa, me dijo Claudia acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hablar. Se sentaron a mi alrededor formando un semicírculo, como una junta de interrogatorio. Doña Mercedes tomó la palabra primero, con esa voz autoritaria que había perfeccionado dirigiendo el negocio familiar de importaciones. Teresa, sé que estás pasando por un momento difícil. La adaptación a una residencia nunca es fácil, y entiendo que puedas sentirte confundida o abandonada. Confundida. Otra vez esa palabra. Como si mi dolor fuera producto de mi incapacidad mental y no de sus acciones. Pero tienes que entender, continuó doña Mercedes, que Javier es un buen hombre, un buen padre y un buen hijo. Todo lo que ha hecho ha sido por tu bien. ¿Robarse mi pensión es por mi bien? No se ha robado nada, intervino Claudia con paciencia exagerada, como si le hablara a una niña caprichosa. Ha administrado tu dinero responsablemente. ¿Sabes cuánto cuesta mantener a una familia hoy en día? Los niños necesitan clases particulares, ropa, tecnología. Javier trabaja durísimo para darnos una buena vida a todos, incluyéndote a ti, incluyéndome pagando mi residencia con mi propio dinero. ¡Exacto!, exclamó Javier como si hubiera entendido por fin. Tu propio dinero. Al final es lo mismo, mamá. Da igual si lo pago yo de mi cuenta o de la tuya, el resultado es el mismo. No es lo mismo, porque tu cuenta se llena todos los meses con tu sueldo, y la mía se vacía todos los meses con tus gastos. Doña Mercedes suspiró con la paciencia de quien debe explicar algo obvio a alguien lento. Teresa, déjame preguntarte algo. ¿Qué alternativa tienes? ¿Dónde vas a ir si sales de aquí? ¿Quién va a cuidarte? Porque nosotros no podemos. Tenemos nuestras propias responsabilidades. Era una amenaza velada pero clara. Colabora o quédate sola en el mundo. Además, añadió Claudia, piensa en los niños. Esta situación los está afectando mucho. Pablo ha bajado sus notas en el instituto porque está preocupado por todo este drama familiar. ¿Y Lucía?, pregunté, porque hacía meses que no sabía nada de mi nieta de 13 años. Lucía está muy dolida, respondió Javier. Dice que ya no reconoce a su abuela, que la abuela que ella conocía era cariñosa y comprensiva, no una persona amargada que ataca a su propia familia.
Cada palabra era un puñal dirigido directamente al corazón. Conocían perfectamente cuáles eran mis debilidades emocionales y las explotaban con precisión quirúrgica. «Mira, Teresa», dijo doña Mercedes, tomando mi mano con gesto maternal. «Sabemos que has hablado con los servicios sociales. Entendemos que te sientes sola y que necesitas atención. Pero, ¿de verdad quieres destruir a tu familia por un malentendido? ¿Malentendido? Claro. Un malentendido sobre cómo se administran las finanzas familiares. Javier está dispuesto a explicarte todos los gastos, a enseñarte las facturas, a que entiendas exactamente en qué se ha gastado cada euro. ¿Las facturas del hotel en Gran Canaria?» Javier se ruborizó ligeramente. «Mamá, ese viaje era necesario. Claudia estaba agotada por todo el estrés de tu situación. Necesitaba descansar. ¿Con mi dinero? Con dinero de la familia», explotó Claudia, perdiendo por fin la compostura. «Porque eso es lo que somos. Una familia. Tu dinero es nuestro dinero. Nuestro dinero es tu dinero. Entonces denme acceso a su cuenta bancaria», les dije. El silencio que siguió fue ensordecedor. «No seas ridícula», murmuró doña Mercedes. «¿Por qué es ridículo? Si somos una familia y todo el dinero es de todos, ¿por qué yo no puedo usar el dinero de Javier para mis gastos personales? Porque... Javier buscaba las palabras adecuadas. «Porque tú no entiendes de finanzas. Podrías hacer mal uso del dinero, como ustedes han hecho mal uso del mío». En ese momento, doña Pilar apareció en el patio. «Disculpen, pero es la hora de la merienda de la señora Teresa. Y tenemos una política sobre las visitas. Máximo 1 hora para no cansar a nuestros residentes». Era mentira. No existía tal política. Pero doña Pilar había estado observando desde su ventana y había venido a rescatarme. Mientras se levantaban para irse, Javier se acercó a mí y me susurró al oído. «Mamá, todavía estás a tiempo de arreglar esto. Retira la denuncia y podemos volver a ser una familia feliz». «Nunca fuimos una familia feliz», le respondí en voz baja. «Solo fuimos una familia donde yo era feliz creyendo que ustedes también lo eran». Se fue sin despedirse. Claudia tampoco se despidió. Solo doña Mercedes me dio un beso frío en la mejilla y me dijo: «Espero que reflexiones, Teresa. La familia es lo único que tenemos en este mundo». Pero mientras los veía alejarse hacia el coche, un BMW nuevo que no reconocí, comprendí que tenía razón en una cosa. La familia sí era lo único que teníamos. El problema era que yo había dejado de ser familia para ellos hace mucho tiempo. Me había convertido en una fuente de ingresos que había que mantener contenta lo suficiente como para que siguiera produciendo, pero no tanto como para que tuviera opiniones propias o exigiera respeto. Esa noche, en mi cama de metal oxidado, abrazada a la almohada que olía a desinfectante, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a seguir adelante con la denuncia, costara lo que costara, porque por primera vez en 74 años, prefería estar sola con mi dignidad que acompañada de mi humillación. Una semana después de la visita intimidatoria de mi familia, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era mi hermana Esperanza desde Buenos Aires, llorando al teléfono de una manera que me asustó profundamente. «Teresa, hermana mía, acabo de enterarme de todo. ¿Por qué no me dijiste antes lo que te estaba pasando? ¿Cómo te enteraste?» Javier me llamó. «Me dijo que estás enferma, que tienes demencia senil y que estás inventando historias sobre él. Me pidió que te convenciera de retirar la denuncia porque estás confundida y vas a arruinar la vida de toda la familia». Mi sangre hirvió. No le bastaba con manipularme a mí. Ahora estaba envenenando a mi hermana, la única persona en el mundo que todavía me creía y me amaba incondicionalmente. «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que mi hermana Teresa ha sido la mujer más cuerda y más inteligente que conozco durante 74 años, y que si ella dice que le han robado, es porque le han robado». Esperanza hizo una pausa para contener las lágrimas. «Teresa, he estado ahorrando durante meses. Tengo dinero suficiente para traerte a Argentina conmigo. Aquí puedes vivir en mi casa, con dignidad, como te mereces». Por primera vez en meses, lloré de alivio en lugar de llorar de dolor. Esa misma tarde, mientras paseaba por el jardín de la residencia, vi llegar un coche que no reconocí.
Era un Audi negro, elegante, del que bajaron 3 personas: Javier, Claudia y un hombre mayor en traje oscuro que llevaba un maletín de cuero. Mi hijo venía a la guerra. Me encontraron en mi banco habitual, el mismo donde había estado sentada durante nuestra última conversación. Pero esta vez, algo había cambiado en la dinámica. Javier ya no fingía cariño paternal. Su rostro era duro, calculador, como el de un empresario cerrando un trato desfavorable. «Mamá», dijo sin siquiera saludarme, «te presento al señor Martínez, nuestro abogado». El hombre del traje se acercó con sonrisa profesional. «Señora Vázquez, soy Alberto Martínez, letrado del despacho Martínez y Asociados. He venido a ofrecerle una solución amigable a este malentendido familiar». «¿Qué malentendido?», pregunté, aunque ya sabía que todo esto era teatro. «Mire, señora», continuó el abogado abriendo su maletín, «entendemos que se siente desatendida. Es natural en personas de su edad. Pero su hijo ha actuado siempre de buena fe, administrando sus recursos de la manera más eficiente posible». Sacó una carpeta llena de documentos. «Hemos preparado un nuevo acuerdo de administración de patrimonio. Si usted firma estos papeles, su hijo se compromete a visitarla una vez al mes y a darle una asignación mensual de 200 euros para sus gastos personales». 200 euros. De mi propia pensión de 1.100 euros. Me ofrecían 200 como si fuera una limosna generosa. «¿Y si no firmo?». El abogado intercambió una mirada rápida con mi hijo. «Bueno, señora, en ese caso tendríamos que explorar otras alternativas legales. Su hijo está preocupado por su estado mental. Podríamos solicitar una evaluación psiquiátrica, un proceso de incapacitación». La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Si no colaboraba, me declararían loca oficialmente. «Además», añadió Claudia con voz falsamente dulce, «esta residencia es muy cara. Si continúas con la denuncia y se congela el acceso a tu pensión durante el proceso legal, no vamos a poder seguir pagando tu estancia aquí». «¿A dónde iría?». «Bueno», respondió Javier encogiéndose de hombros, «hay residencias públicas. No son tan cómodas como esta, pero…». No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabíamos cómo eran las residencias públicas para ancianos sin recursos. Hacinamiento, falta de personal, condiciones deplorables. «Piénsalo, mamá», continuó mi hijo con esa sonrisa que había perfeccionado para cerrar tratos comerciales. 200 euros al mes para tus caprichos, visitas regulares, atención médica garantizada. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que te equivocaste, que malinterpretaste la situación. Era el momento decisivo. Podía ceder, firmar esos papeles, aceptar mi papel de anciana obediente que recibe migajas de su propia pensión a cambio de mantener la paz familiar. O podía plantar cara, aunque eso significara quedarme completamente sola en el mundo. Miré a mi hijo, a este hombre de 45 años que había salido de mi vientre, que había crecido alimentándose de mi leche, que había aprendido a caminar agarrándose a mis faldas. Y por primera vez en mi vida, lo vi tal como era realmente. Un extraño que compartía conmigo algunos rasgos físicos y una historia común, pero que no tenía absolutamente nada más en común conmigo. «¿Sabes qué, Javier?», le dije levantándome lentamente del banco, apoyándome en mi bastón con una mano y agarrando con la otra la medalla de la Virgen del Carmen que llevaba al cuello desde mi primera comunión. «Durante 50 años te he visto como mi hijo, pero ahora me doy cuenta de que yo para ti nunca fui tu madre. Mamá, no digas tonterías». «No soy tu mamá», grité, y mi voz resonó por todo el jardín con una fuerza que no sabía que aún tenía. «Una madre es alguien a quien amas, respetas y cuidas. Yo para ti soy solo una fuente de ingresos mensuales». Varios residentes que paseaban por el jardín se detuvieron a mirar. Las auxiliares se asomaron por las ventanas. Incluso doña Pilar salió de su despacho al escuchar el escándalo. «Una madre», continué, sintiendo cómo 70 años de sumisión se quebraban dentro de mí como un dique reventado. «Es alguien a quien visitas porque la quieres, no porque tienes que hacerlo. Una madre es alguien a quien proteges, no alguien a quien robas». «Baja la voz», siseó Claudia, mirando nerviosa a los curiosos que se habían acercado. «Estás montando un espectáculo». «Sí»,
Grité aún más fuerte. Estoy montando un espectáculo. El espectáculo de una mujer que durante 74 años ha sido invisible y ahora quiere que la vean. Me acerqué a mi hijo hasta quedar a pocos centímetros de su cara. Pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo. Por primera vez en su vida, su madre no era la mujer dócil que aceptaba todo sin rechistar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Javier? Que yo te crié para que fueras mejor persona que yo. Pero tú has criado a tus hijos para que sean peores personas que tú. ¡Ya basta!, gritó él, perdiendo completamente la compostura. ¡Estás loca! Por eso estás aquí, porque estás completamente loca. Puede ser, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero si estoy loca, es la locura de alguien que por fin ve la verdad. Saqué de mi bolsillo la fotografía arrugada que siempre llevaba conmigo. La imagen de él a los 10 años, abrazándome después de ganar el premio del colegio por la redacción sobre mi madre, mi heroína. ¿Ves esta foto?, le dije mostrándosela. Este niño me prometió que me cuidaría cuando fuera mayor. Este niño me dijo que yo era su heroína. Rasgué la fotografía por la mitad, despacio, deliberadamente, mientras él me miraba horrorizado. Pero ese niño murió hace muchos años. En su lugar creció un hombre que convierte a su madre en su víctima. Dejé caer los pedazos de la fotografía al suelo, donde el viento de marzo los dispersó entre las hojas secas del jardín. Señor Martínez, le dije al abogado, que había permanecido en silencio durante toda mi explosión, puede guardar sus papeles. No voy a firmar nada. Y pueden decirle a quien quiera escucharlos que Teresa Vázquez, de 74 años, natural de Madrid, prefiere morir sola y con dignidad antes que vivir acompañada y humillada. Mamá, murmuró Javier, pero su voz ya no tenía autoridad. Sonaba como la de un niño asustado. No me llames mamá, le dije con frialdad glacial. Para ti, desde hoy, soy señora Teresa, tal como me llama tu mujer. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada de la residencia con la espalda erguida, apoyándome en mi bastón pero sin arrastrar los pies como hacía habitualmente. Cada paso resonaba en el pavimento como una declaración de independencia. Cuando llegué a la puerta, me giré una última vez. ¡Ah, Javier!, le grité desde la distancia. Cuando tengas 80 años y tus hijos te abandonen en algún lugar como este, acuérdate de este día, y acuérdate de que tu madre te enseñó exactamente cómo hacerlo. Entré en la residencia y cerré la puerta tras de mí con un golpe seco que resonó como un punto final. Por la ventana del vestíbulo los vi subir al Audi y alejarse a toda velocidad, como si huyeran de una escena del crimen. Y en cierto modo, así era. Acababan de presenciar el asesinato de la Teresa sumisa, obediente y sacrificada que había existido durante 74 años. En su lugar, había nacido una mujer que ya no tenía nada que perder porque lo había perdido todo, y por tanto, tenía todo que ganar. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que llegué a Montesereno. No soñé con mi hijo niño, ni con los recuerdos felices de una familia que tal vez nunca había existido realmente. Soñé con el futuro. La mañana siguiente al estallido en el jardín, Madrid amaneció con un frío húmedo que se coló por la rendija de la ventana de Teresa. El pasillo olía a pan recién horneado y lejía, y, al primer roce del bastón contra el suelo, sus compañeras de habitación se incorporaron con curiosidad, como invitándola a compartir el silencio. Sin embargo, Teresa guardó silencio. Estaba construyendo, en su mente, el comienzo de una nueva etapa. Al llegar al comedor, el murmullo habitual fue sustituido por un murmullo reverente. Aquellas decenas de ancianos que, horas antes, la habían visto contener el llanto entre columnas, ahora la miraban con un brillo diferente en los ojos. Los murmullos no eran de burla ni de indulgencia, sino de respeto. ¿Viste cómo se enfrentó a su hijo? Nunca había visto a una señora tan valiente. Una de las auxiliares, Rocío, la saludó con un apretón de mano secreto, como reconociendo una complicidad forjada en la adversidad. La primera victoria práctica llegó con el sobresellado que Teresa encontró junto al plato de magdalenas. Una notificación oficial del Ayuntamiento de Madrid indicando que la denuncia por administración abusiva de patrimonio de persona mayor
Había activado un procedimiento de protección urgente. Por primera vez en 3 meses, sintió un cosquilleo de esperanza. Su propia voz interior, antes consumida por la culpa, susurró: «No estaba loca. Esto es justicia». Minutos después, en el despacho de dirección de Monte Sereno, doña Pilar recibió instrucciones de garantizar que Teresa recuperara el control de su tarjeta de pensión. Fue un acto sencillo: devolverle el plástico y proporcionarle las claves bancarias, pero simbólicamente rompió la jaula que había confinado su autonomía. La mirada de la directora, habitualmente pulcra y profesional, se tornó cálida. «Toma, Teresa. Esta vez la decisión es tuya». De regreso en su habitación, Teresa exploró el monedero viejo. Allí estaban las fotos de su familia y los recibos de los libros de memorias que se había comprado con sus primeros euros liberados. Sintió cómo sus manos, aunque temblorosas, recuperaban firmeza. Respiró hondo el aire viciado de la habitación y lo exhaló como un juramento silencioso. «A partir de ahora, yo decido». En el patio, mientras recogía la bufanda azul que había tejido semanas atrás, vio a don Sebastián, aquel anciano de mirada cansada, que repetía la misma anécdota de la guerra civil cada mediodía. Lo llamó con suavidad, y por primera vez, él alzó la vista y sonrió. Compartieron 5 minutos de conversaciones entrecortadas, donde Teresa descubrió que don Sebastián también guardaba secretos de humillaciones pasadas. Juntas, tejieron sin querer un puente de empatía que trascendió la rigidez institucional. La primera confrontación formal con su familia tuvo lugar en la residencia, convocada por el letrado asignado por los servicios sociales. Teresa entró a la sala vestida con su abrigo gris marengo, aquel mismo que usó el día del paseo, y alzó la vista con calma. Frente a ella, Javier sostenía un maletín, el mismo que había presentado en aquel encuentro intimidatorio, y Claudia cruzaba los brazos con gesto impaciente, mientras doña Mercedes miraba por encima de sus gafas, expectante. El abogado tomó la palabra. Explicó de forma clara que, según el informe bancario y la legislación de protección de mayores, la administración de la pensión de Teresa había vulnerado sus derechos fundamentales. Detalló los importes gastados indebidamente y planteó 2 soluciones: o reintegrar íntegramente las sumas desviadas, o establecer un plan de pagos que restituyera el equilibrio patrimonial. Cada cifra expuesta era un golpe de martillo sobre el rostro de la traición. Claudia titubeó al replicar: «Mi madre no comprendía bien», balbuceó, mientras Javier, derrotado, bajaba la mirada. Entonces, Teresa alzó la voz con dignidad: «Esta no es una cuestión de comprensión, es cuestión de respeto. Cada euro que yo gané con mis manos, limpiando oficinas en Salamanca o amando a mi familia, fue desviado a lujos que jamás me ofrecieron. Yo merezco vivir del fruto de mi trabajo». El silencio volvió a la sala, pero era otro silencio. Ya no estaba cargado de humillación, sino de atención contenida. Doña Mercedes, con un hilo de voz más suave que su orgullo, preguntó: «¿Qué deseas, Teresa?». Teresa respondió tras un breve instante de reflexión: «Quiero 3 cosas. Mi pensión íntegra, sin coartadas familiares. Un derecho real a visitar mi cuenta bancaria cada mes, sin mediaciones. Y si aún desean mantener la convivencia, les concederé la oportunidad de demostrar con hechos que me respetan». Javier asintió en silencio, y Claudia exhaló un suspiro de derrota. El abogado redactó en ese instante un acuerdo preliminar. En el plazo de 1 semana, transferirían a la cuenta de Teresa la diferencia de los montos desviados y accederían a un calendario de visitas obligatorias, supervisadas por el tutor legal de la residencia. Fue un ajuste duro para la familia, pero un bálsamo liberador para Teresa. Al día siguiente, en el comedor, el aroma del café se volvió más intenso. Aquella tarde, con manos más firmes, Teresa retiró La mujer habitada de Gioconda Belli de la estantería de la biblioteca. Se acomodó bajo el naranjo del patio y, al girar las páginas, descubrió que leer podía sanar tan hondo como llorar. A su lado, Rocío tomaba notas. Planeaban juntos un taller de lectura para los residentes. Idea de Teresa para devolver un poco de vida a quienes, como ella, habían sufrido silencios prolongados.
Por la noche, antes de dormirse, Teresa contempló la medalla de la Virgen del Carmen que colgaba de su cuello. Pensó en su hermana en Buenos Aires y en los hijos que habían esquivado el deber filial. Sin rencor, solo con una certeza férrea, susurró: «He recuperado mi cuenta, he recuperado mi voz, no volveré a ser invisible». Y en ese instante, agotada pero en paz, dejó que su mente se deslizara hacia un sueño reparador, el de una mujer que, tras defender su dignidad, por fin hallaba consuelo en el refugio de su propia valentía. El dinero que Javier me devolvió se sentía extraño en mis manos. No era solo papel, era libertad materializada, opciones que había olvidado que existían, dignidad que podía tocarse y contarse. Por primera vez en casi un año, tenía recursos propios para tomar decisiones sobre mi vida. Lo primero que hice fue ir de compras. Doña Pilar me acompañó al centro comercial de Alcorcón un martes por la mañana. Hacía tanto tiempo que no elegía mi propia ropa, que me sentía como una adolescente en su primera salida sin supervisión parental. Durante meses había vestido las mismas 3 blusas y 2 faldas que había traído en mi pequeña maleta, lavándolas en el lavabo de la habitación porque no quería pedirle dinero a nadie para la lavandería. «¿Qué le parece esta blusa, señora Teresa?», me preguntó la dependienta de una tienda que olía a ropa nueva y perfume suave. Era una blusa de seda color azul cielo, con pequeños botones nacarados y mangas que se acampanaban ligeramente en las muñecas. Me la probé en el probador, y cuando me miré al espejo, vi a alguien que no había visto en mucho tiempo. Una mujer que se gustaba a sí misma. «Me la llevo», dije, y mi voz sonó firme y decidida. También compré unos zapatos cómodos pero elegantes, de cuero auténtico color beige, que hacían que mis pasos sonaran diferente cuando caminaba. Compré un bolso pequeño de piel que olía a lujo discreto, y dentro puse mi dinero, mis documentos y una fotografía nueva, la que me había tomado Lucía con su teléfono móvil el día de su visita, donde salíamos las dos sonriendo bajo el naranjo del jardín. Pero el cambio más importante no fue la ropa. Esa misma semana, doña Pilar me presentó a Carmen González, una psicóloga especializada en tercera edad, que visitaba la residencia 2 veces por semana para ayudar a los residentes con problemas de adaptación y depresión. Carmen era una mujer de unos 40 años, con cabello rizado y ojos verdes que transmitían una calidez genuina. La primera vez que nos sentamos en su pequeña consulta improvisada en lo que había sido la biblioteca de Montesereno, me preguntó algo que nadie me había preguntado en mucho tiempo. «Señora Teresa, ¿cómo se siente consigo misma?». La pregunta me desconcertó. Estaba acostumbrada a que me preguntaran cómo me sentía físicamente, si me dolía algo, si necesitaba medicamentos. Pero ¿cómo me sentía conmigo misma? «No entiendo la pregunta», le respondí honestamente. «Me refiero a si se gusta, si está orgullosa de quién es, si disfruta de su propia compañía». Nunca había pensado en eso. Durante 74 años, mi identidad había estado completamente definida por mi relación con otros. Era la hija de mis padres, la esposa de Manuel, la madre de Javier, la abuela de Pablo y Lucía. Nunca había considerado quién era Teresa como persona independiente. «No lo sé», admití. «¿Le gustaría averiguarlo?». Así comenzó el proceso más difícil y más liberador de mi vida: conocerme a mí misma. Durante nuestras sesiones semanales, Carmen me ayudó a desenredar 70 años de pensamientos, sentimientos y creencias que había aceptado sin cuestionarlos. Me ayudó a entender que mi valor como persona no dependía de mi utilidad para otros, que tenía derecho a establecer límites, que merecía respeto no por lo que hacía, sino por el simple hecho de existir. «Señora Teresa», me dijo una tarde mientras bebíamos té de manzanilla en su consulta, «¿sabe cuál es la diferencia entre sacrificarse por amor y permitir que la usen? ¿No? El sacrificio verdadero es una elección libre que haces porque quieres hacer algo bueno por alguien que amas. Pero cuando te sacrificas porque tienes miedo de perder el amor de esa persona, entonces no es sacrificio, es chantaje emocional». Esas palabras iluminaron décadas de mi vida con una claridad dolorosa, pero necesaria. Recordé todas las veces que había trabajado extra para pagar algo que Javier quería,
Todas las veces que había guardado silencio cuando me trataba mal, todas las veces que había puesto sus necesidades por encima de las mías, no por amor genuino, sino por terror a que dejara de quererme. ¿Pero cómo distingues entre las dos cosas?, le pregunté. Pregúntate esto. Si esa persona te siguiera amando igual aunque dijeras que no, ¿harías lo mismo? Si la respuesta es sí, es amor. Si la respuesta es no, es miedo. También aprendí algo igual de importante: a disfrutar de mi propia compañía. Comencé a despertarme media hora antes que el resto de los residentes para tomar mi café en soledad en el pequeño balcón de la sala común, viendo amanecer sobre los tejados de Alcorcón. Era un momento de paz que había olvidado que existía, cuando el mundo todavía dormía, y yo podía simplemente ser yo misma, sin tener que interpretar ningún papel para nadie. Pedí permiso para cuidar el pequeño jardín trasero de la residencia, que había estado abandonado durante años. Con mis propias manos, usando guantes de jardinería que compré con mi dinero recuperado, comencé a plantar geranios, petunias y hierbas aromáticas. Cada semilla que plantaba se sentía como una pequeña declaración de fe en el futuro, una apuesta de que valdría la pena estar viva para ver crecer esas flores. Don Sebastián, el anciano veterano de guerra, se convirtió en mi compañero de jardinería. A pesar de sus manos temblorosas por el Parkinson, tenía una sabiduría ancestral sobre plantas que había aprendido de su madre en un pueblo de Ávila. «Señora Teresa», me dijo una mañana mientras trasplantábamos unos rosales, «las plantas son como las personas. Si las tratas bien, florecen. Si las descuidas, se marchitan. Pero si las maltratas, bueno, a veces es mejor replantarlas en otro sitio». Su sabiduría campesina encajaba perfectamente con lo que Carmen me había estado enseñando en nuestras sesiones. También volví a leer. Hacía años que no leía por placer, siempre demasiado ocupada cuidando de otros para cuidar de mi mente. Doña Pilar me prestó libros de la pequeña biblioteca de la residencia, y descubrí autores que no conocía: Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, García Márquez. Sus historias me transportaban a mundos donde las mujeres mayores no eran invisibles, donde tenían aventuras, tomaban decisiones importantes, se enamoraban, luchaban por sus sueños. ¿Sabe qué me gusta de leer?, le comenté a Carmen durante una de nuestras sesiones. Cuénteme, que cuando leo, me olvido de que soy vieja, me olvido de que tengo 74 años, de que mis rodillas duelen, de que mi familia me abandonó. Solo soy una mente explorando ideas. Eso es maravilloso, señora Teresa. ¿Y cómo se siente cuando recuerda que tiene 74 años? Pensé la pregunta cuidadosamente. Antes me sentía triste, como si los mejores años de mi vida hubieran quedado atrás. Pero ahora me siento curiosa. ¿Curiosa por qué? Por ver qué más puedo aprender, por ver qué más puedo hacer, por ver quién más puedo llegar a ser. Esa curiosidad me llevó a hacer algo que jamás pensé que haría: apuntar en un curso de computación para mayores que ofrecía el Ayuntamiento de Alcorcón los martes y jueves por la tarde. La primera clase fue humillante. Mis dedos, acostumbrados a coser y limpiar, se movían torpemente sobre el teclado. La profesora, una chica joven llamada Mónica que tenía la paciencia de una santa, me enseñó a crear una cuenta de correo electrónico. ¿Para qué voy a necesitar yo esto?, le pregunté, frustrada después de 20 minutos tratando de escribir mi nombre correctamente. Señora Teresa, ¿tiene familiares en otros países? Mi hermana en Argentina. ¿Sabe cuánto cuesta una carta a Argentina por correo tradicional? No, 3 euros y tarda 2 semanas en llegar. Un correo electrónico es gratis y llega inmediatamente. Esa tarde escribí mi primer email. Le escribí a mi hermana Esperanza, contándole sobre las flores que había plantado, sobre los libros que estaba leyendo, sobre lo diferente que me sentía desde que había recuperado el control de mi vida. Su respuesta llegó 3 horas después, con fotografías de su casa en Buenos Aires, de su jardín lleno de jacarandás, del cuarto que había preparado para mí con una cama grande, un escritorio junto a la ventana, y estantes vacíos esperando los libros que todavía no había leído. «Hermana querida», escribía Esperanza, «cada día que pasa estoy más emocionada por tu llegada. Tengo tantos planes para nosotras,
Quiero llevarte a conocer el barrio de San Telmo, donde hay librerías de viejo increíbles. Quiero que pruebes el mejor dulce de leche del mundo. Quiero presentarte a mis amigas del club de lectura. Y sobre todo, quiero que veas lo hermoso que puede ser empezar una nueva vida a los 74 años. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Manuel, me fui a dormir con ilusión por el día siguiente. Pero el cambio más profundo ocurrió un domingo por la mañana, cuando estaba arreglando las flores del jardín y escuché voces conocidas en el aparcamiento. Era una familia que venía a visitar a don Ricardo, un anciano del segundo piso que sufría de Alzheimer avanzado. Vi cómo su hijo, un hombre de unos 50 años, hablaba con su esposa mientras sacaban bolsas de comida casera del maletero de su coche. ¿Trajiste las magdalenas que le gustan? Sí. Y también el periódico deportivo, aunque no creo que se acuerde de leerlo. No importa. Le gusta tenerlo. Sus dos hijos adolescentes se quejaban de tener que pasar el domingo en la residencia, pero los padres los ignoraron con la paciencia de quienes entienden que educar en valores a veces requiere firmeza. Durante 3 horas, esa familia estuvo con don Ricardo. No importaba que él apenas los reconociera, que repitiera las mismas preguntas cada 5 minutos, que a veces los confundiera con personas de su pasado. Ellos le hablaban con cariño, le daban de comer con paciencia, le mostraban fotos familiares una y otra vez. Cuando se fueron, don Ricardo se quedó mirando por la ventana, hasta que su coche desapareció en la distancia. Luego se giró hacia mí y me dijo con una sonrisa, «¡Qué buena familia tengo! ¿Verdad que son buenos conmigo?» «Sí, don Ricardo, son muy buenos con usted. Es que yo fui bueno con ellos cuando eran pequeños, y ahora ellos son buenos conmigo». Sus palabras me llegaron al alma, porque resumían una verdad que yo había tardado 74 años en entender. El amor genuino es circular. Los padres que aman de verdad, crían hijos que aman de verdad. Los que dan respeto, reciben respeto. Los que cuidan son cuidados. Pero los que sacrifican su dignidad por mantener una relación, los que aceptan migajas emocionales por miedo a quedarse solos, los que confunden amor con dependencia, esos crían hijos que aprenden que el amor es algo que se puede usar como moneda de cambio. Esa noche escribí en mi diario, otro hábito nuevo que Carmen me había sugerido. Hoy entendí que no fracasé como madre porque Javier me abandonara. Fracasé como madre cuando le enseñé que podía tratarme mal sin consecuencias. Le enseñé que mi amor era incondicional hacia él, pero que el suyo hacia mí tenía precio. Y por primera vez, esa comprensión no me dolió, me liberó, porque significaba que no era demasiado tarde para enseñar diferentes lecciones, aunque fuera solo con el ejemplo de cómo vivía el resto de mi vida. 6 meses después de aquel día terrible en que Javier me abandonó fingiendo un paseo, me encontraba en el aeropuerto de Madrid-Barajas con una maleta nueva, esta vez llena de cosas que yo había elegido, esperando el vuelo que me llevaría a Buenos Aires y a una nueva vida. Doña Pilar había venido a despedirme, junto con Carmen la psicóloga, don Sebastián, y sorprendentemente, varios residentes de Montesereno que se habían convertido en mis amigos durante estos meses de transformación. Doña Carmen, mi antigua compañera de habitación, me entregó un pequeño geranio en maceta. «Para que no te olvides de nosotros», me dijo con lágrimas en los ojos. «Y para que recuerdes», añadió don Sebastián con su sabiduría de campesino veterano, «que las flores más bonitas crecen después de los inviernos más duros». Mientras esperaba en la sala de embarque, revisé mi bolso nuevo y encontré una carta que no recordaba haber guardado ahí. Era de Lucía, mi nieta, que había venido a visitarme 3 veces más durante estos meses. Siempre en secreto, siempre valiente. «Querida abuela», había escrito con su letra adolescente todavía irregular. «Cuando llegues a Argentina, envíame fotos de todo. Quiero ver tu nueva casa, tu nuevo jardín, tu nueva vida. Papá y mamá siguen diciendo que estás loca, pero Pablo y yo hemos decidido que cuando seamos mayores vamos a ir a visitarte. Pablo dice que quiere conocer Buenos Aires, y yo quiero conocer a la abuela valiente que fue capaz de empezar de nuevo a los 74 años. Te amo, abuela. Eres mi heroína». Lloré leyendo esa carta, pero fueron lágrimas de alegría,
no de dolor. Por primera vez en mi vida, alguien me veía como una heroína no por lo que había sacrificado, sino por lo que había tenido el valor de recuperar. El vuelo duró 14 horas, pero no se me hicieron largas. Leí un libro de Isabel Allende sobre una mujer que emigra a América en busca de una nueva oportunidad. Vi películas que nunca había tenido tiempo de ver. Escribí en mi diario sobre lo extraño y maravilloso que era estar volando sola hacia lo desconocido a mi edad. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires y vi a Esperanza esperándome en el aeropuerto, más mayor que en las fotos, pero con la misma sonrisa luminosa que recordaba de nuestra infancia, comprendí que había tomado la decisión correcta. ¡Teresa!, gritó mi hermana, corriendo hacia mí como si fuéramos niñas otra vez en lugar de dos señoras de más de 70 años. Nos abrazamos llorando de felicidad, mientras los otros pasajeros nos rodeaban con sonrisas comprensivas. Había algo universalmente conmovedor en ver a dos hermanas mayores reencontrándose después de décadas de separación. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Esperanza mientras caminábamos hacia la salida del aeropuerto. Libre, le respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. La casa de Esperanza en el barrio de San Telmo era exactamente como había imaginado, pequeña pero luminosa, con un patio interior lleno de plantas y un cuarto que había preparado para mí con tanto amor que me emocioné hasta las lágrimas. Había estantes vacíos esperando mis libros, un escritorio junto a la ventana con vista al jardín, y sobre la mesita de noche, una fotografía enmarcada. Era la imagen que Lucía me había enviado por email, donde salíamos las dos sonriendo bajo el naranjo de Monte Sereno. Los primeros meses en Buenos Aires fueron una aventura constante. Esperanza me presentó a sus amigas del club de lectura, mujeres de mi edad que habían vivido vidas fascinantes y que me recibieron como si me hubieran estado esperando siempre. Conocí a Mercedes, una antigua maestra que había criado sola a 4 hijos después de enviudar joven, a Rosa, que había sido enfermera durante la época más difícil de la historia argentina, a Beatriz, que había emigrado desde Italia en los años 50 con una mano adelante y otra atrás, y que ahora tenía una familia enorme que la adoraba. ¿Sabes qué tienen en común todas estas mujeres?, me preguntó Esperanza una tarde mientras tomábamos mate en el patio. ¿Qué? Que en algún momento de sus vidas tuvieron que elegir entre ser víctimas de sus circunstancias o ser protagonistas de sus propias historias. Tenía razón. Cada una de mis nuevas amigas había enfrentado tragedias, abandonos, pérdidas devastadoras, pero en lugar de quedarse lamentándose de lo que la vida les había quitado, habían decidido construir algo hermoso con lo que les quedaba. Yo también decidí construir. Con parte del dinero que había recuperado, abrí una pequeña cuenta de ahorros en un banco argentino. Con otra parte, me inscribí en un taller de escritura para mayores en la biblioteca del barrio. Siempre había tenido buena memoria para los detalles y facilidad para contar historias, pero nunca había pensado en escribirlas. Señora Teresa, me dijo la profesora del taller, una mujer joven llamada Soledad, que nos trataba con un respeto que me recordó a Carmen, mi psicóloga en Madrid. Usted tiene una voz muy particular para narrar. Sus historias tienen una honestidad que llega al corazón. Comencé escribiendo pequeños relatos sobre mi infancia en Madrid, sobre mi matrimonio con Manuel, sobre los años de trabajo duro pero dignos. Pero inevitablemente, también escribí sobre Javier, sobre el abandono, sobre lo que había aprendido durante mi tiempo en Monte Sereno. Uno de esos relatos lo leyó Mercedes, mi amiga del club de lectura, y me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, tu historia no es solo tuya. Es la historia de miles de madres que han confundido amor con sacrificio, de miles de mujeres que han creído que su valor dependía de lo útiles que fueran para otros. ¿Y qué propones que haga con esa historia? Contarla, para que otras mujeres entiendan que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Así nació mi pequeño proyecto. Un blog donde escribo cartas dirigidas a mujeres mayores que se sienten invisibles, abandonadas, o que han perdido su identidad en el proceso de cuidar a otros. Lo llamé Cartas desde Buenos Aires, una abuela que aprendió a volar. Cada semana escribo sobre temas que me apasionan, sobre la diferencia entre cuidar y ser explotada, sobre cómo establecer límites con familia tóxica,
sobre la belleza de descubrir quién eres cuando ya no tienes que ser lo que otros necesitan que seas. Para mi sorpresa, el blog comenzó a tener seguidores. Mujeres de España, México, Colombia, que me escribían contándome sus propias historias de abandono y redescubrimiento. Una señora de Valencia me escribió: Teresa, gracias por enseñarme que a los 70 años todavía puedo aprender a valorarme. Una abuela de Guadalajara me dijo: tu historia me dio el valor para decirle a mi hijo que no voy a seguir cuidando a sus hijos gratis mientras él se gasta su sueldo en caprichos. Pero la carta que más me emocionó llegó 6 meses después de mi llegada a Argentina. Era de España, de un remitente que no esperaba. Pablo, mi nieto de 17 años. Querida abuela Teresa, escribía con una letra más madura que la que recordaba. Sé que papá y mamá me van a regañar si descubren que te escribo, pero necesito decirte algo. Lucía me ha estado contando todo lo que pasó realmente, no la versión que nos dieron papá y mamá. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Me da vergüenza admitir que durante mucho tiempo creí que era normal que los padres usen el dinero de los abuelos, que era normal que los mayores no tuvieran voz en las decisiones familiares. Pero ahora que tengo 17 años y veo cómo algunos de mis amigos tratan a sus padres, me doy cuenta de que mi familia te enseñó a mí y a Lucía algunas lecciones muy equivocadas sobre el respeto. Cuando cumpla 18, en 6 meses, voy a venir a visitarte a Buenos Aires. Ya tengo trabajo de fin de semana y estoy ahorrando para el boleto de avión. Quiero conocer a mi abuela de verdad, no a la versión triste que vivía en la residencia. Y quiero disculparme en persona por haberte ignorado durante tanto tiempo. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, pero otra vez, fueron lágrimas de alegría pura. Hace una semana, casi 1 año después de mi llegada a Argentina, recibí una llamada que no esperaba. Era Javier. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, más pequeña, más insegura. Hola, Javier. No lo corregí esta vez. Algo en su tono me sugirió que esta conversación sería diferente. ¿Cómo estás? Estoy bien, mejor que bien, en realidad. Estoy feliz. Hubo una pausa larga. Me alegro. ¿Cómo están los niños? Pablo está trabajando para ahorrarse el viaje a Buenos Aires. Dice que va a visitarte cuando cumpla 18. Lo sé. Me escribió. ¿Te escribió? Parecía sorprendido. Sí. Y Lucía también me escribe regularmente. Son buenos chicos, Javier. A pesar de todo, son buenos chicos. Otra pausa. Mamá, Claudia y yo nos estamos divorciando. No sentí satisfacción al escuchar esa noticia, como había imaginado que sentiría. Solo compasión. Lo siento. Resulta que cuando no tenía tu dinero para mantener cierto estilo de vida, las cosas se complicaron. Claudia dice que no se casó conmigo para vivir como pobres. ¡Qué ironía! Había perdido a su esposa por las mismas razones por las que había perdido a su madre, porque había basado sus relaciones en transacciones económicas en lugar de amor genuino. ¿Y cómo te sientes? Solo. Me siento muy solo, mamá. Por primera vez en nuestra conversación, su dolor me llegó al corazón. No como el dolor de una madre que sufre por su hijo, sino como el dolor de un ser humano que sufre por otro ser humano. Javier, ¿puedo decirte algo? Sí. La soledad que sientes ahora es la misma que yo sentí durante meses en Montesereno. Es la soledad de quien se da cuenta de que las relaciones que creía tener en realidad no existían. ¿Y cómo se supera? Aprendiendo a estar bien contigo mismo. Aprendiendo que tu valor no depende de lo que puedas darle a otros, o de lo que otros puedan darte a ti. ¿Crees que algún día podríamos intentar tener una relación de verdad? No como antes, sino ¿diferente? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Javier, yo te perdono. Pero perdonar no significa volver atrás. Significa que ya no cargo con el peso del resentimiento. Si quieres construir una relación nueva, va a tener que ser basada en respeto mutuo, no en culpa o en obligación familiar. ¿Y cómo se hace eso? Empezando poco a poco, siendo honesto sobre quién eres y lo que hiciste mal, y sobre todo, demostrando con acciones, no con palabras, que has aprendido a tratar a las personas que amas como personas, no como objetos. ¿Me darías esa oportunidad? Te daré la oportunidad de intentarlo, pero esta vez, si no me tratas con respeto,
no me voy a quedar callada esperando a que cambies. Después de colgar, me senté en mi jardín argentino, porque ahora tengo un jardín propio donde cultivo rosas, jazmines y hierbas aromáticas, y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Hace un año, era una mujer invisible que creía que su valor dependía de lo útil que fuera para otros. Hoy soy una mujer de 75 años que tiene amigas, proyectos, sueños por cumplir. Tengo un blog que leen cientos de mujeres que buscan inspiración para sus propias transformaciones. Tengo nietos que me respetan y me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Y sí, tengo un hijo que tal vez, solo tal vez, está aprendiendo a ser una mejor persona. Pero lo más importante de todo, tengo una relación hermosa conmigo misma. Esta noche, cuando termine de escribir en mi diario, voy a prepararme una taza de té, voy a sentarme en mi sillón favorito junto a la ventana y voy a leer algunas páginas más de la novela que estoy disfrutando. Y no voy a sentir que debería estar haciendo algo más productivo, o que debería estar cuidando a alguien más, o que mi tiempo libre es un lujo que no merezco. Voy a disfrutar de mi propia compañía porque finalmente he aprendido que soy una persona digna de mi propio amor y respeto. A todas ustedes que me escuchan, que tal vez han vivido situaciones similares o conocen a alguien que las ha vivido, quiero decirles esto. Nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Nunca son demasiado viejas para aprender a valorarse. Y nunca están obligadas a aceptar migajas de amor de personas que deberían darles banquetes de respeto. ¿Han vivido ustedes o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que yo viví? Cuéntenme su experiencia en los comentarios. Si esta historia les llegó al corazón, compartan este video para que llegue a alguien que necesite escuchar que es posible florecer después de los inviernos más duros. Su me gusta y suscripción ayudan a que estas historias de esperanza lleguen a más mujeres que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para volver a florecer.